Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Cuando mi esposo volvió de su viaje sorpresa con bolsas llenas de artículos de lujo y una sonrisa de autosuficiencia, me miró con burla y dijo con orgullo: «Gracias por la mejora». No pude contener la risa, porque la tarjeta que había usado no era mía. Hola, soy Laura y llevo varios años casada con un hombre que siempre ha disfrutado de vivir con lujos, aunque la mayor parte del dinero que entra a nuestra casa proviene de mi trabajo. No me había importado demasiado al principio, porque creía en compartir y en apoyar a mi pareja, pero con el tiempo empecé a notar que sus gastos eran cada vez más impulsivos y egoístas. Si compraba algo, era para él. Si salíamos a cenar, siempre elegía el lugar más caro y esperaba que yo pagara. Pero lo que hizo aquella noche superó cualquier abuso anterior. Me desperté temprano como cualquier otro día, estirándome con pereza antes de alcanzar mi teléfono para revisar la hora. Aún no eran las 7 de la mañana, pero lo primero que captó mi atención no fue el despertador, sino una serie de notificaciones bancarias en mi pantalla. Al principio pensé que era algún recordatorio de pago o un movimiento automático, pero en cuanto vi los montos y las descripciones, el sueño desapareció por completo. Mi corazón se aceleró al ver múltiples cargos por miles de euros en artículos de lujo, boletos de avión y reservas en hoteles 5 estrellas en Europa. Cada transacción era más escandalosa que la anterior, y al ver la cantidad final, mi sangre se heló. Más de 30.000 euros habían desaparecido de mi cuenta en una sola noche. La respiración se me volvió pesada mientras trataba de entender lo que estaba viendo. Mi primera reacción fue pensar que debía tratarse de un fraude o un error del banco, pero cuando abrí la aplicación y revisé el historial de compras, un horrible presentimiento se apoderó de mí. Cada transacción estaba aprobada, cada compra había sido hecha con mis datos, cada pago estaba vinculado a mi tarjeta. No había duda alguna, alguien había tomado la información de mi cuenta y la había utilizado sin mi permiso. Con el estómago revuelto y las manos temblorosas, giré lentamente la cabeza hacia el otro lado de la cama, donde mi esposo dormía profundamente, respirando con tranquilidad, como si no tuviera ni una sola preocupación en el mundo. Permanecí en silencio, observándolo mientras mi mente trataba de encontrar una explicación lógica a lo que estaba pasando. ¿Y si realmente había sido un hacker? ¿Y si mi tarjeta había sido clonada en algún sitio sin que yo me diera cuenta? Pero entonces, un detalle crucial hizo que todas esas dudas se disiparan de inmediato. Sobre su mesa de noche, descansaba su teléfono, con la pantalla apenas iluminada, mostrando un correo abierto con la confirmación de una compra. Apreté los dientes y apreté el puño con fuerza al ver el nombre de la tienda, una exclusiva marca de relojes en París, la misma que aparecía en los cargos recientes de mi cuenta. La verdad me golpeó con la fuerza de un tren. No había sido un hacker, no había sido un error del banco, no había sido un simple descuido. La única persona con acceso a mi tarjeta, con el conocimiento necesario para usar mis datos y la audacia suficiente para hacerlo sin decírmelo, era la misma que ahora dormía plácidamente a mi lado, sin imaginar que estaba a punto de despertar en medio de un infierno. Respiré hondo y me obligué a pensar con calma, aunque la furia burbujeaba en mi pecho con una intensidad que nunca antes había sentido. No iba a hacer un escándalo en ese momento, no iba a despertarlo con gritos ni a confrontarlo sin una estrategia. En lugar de eso, decidí que si él había sido lo suficientemente inteligente para tomar mi dinero sin permiso, yo sería lo suficientemente astuta para hacerle pagar por ello. Mi primera reacción fue pensar que tal vez había un error, que de alguna manera mi esposo tenía una explicación razonable para todo esto, que quizás se trataba de una confusión o de un malentendido que podía aclararse con una simple conversación. Pero cuanto más miraba los movimientos bancarios y repasaba cada transacción, más claro quedaba que no había ninguna casualidad en lo que había sucedido. Aquellas compras no eran errores aleatorios, ni gastos accidentales, ni pagos duplicados por equivocación. Eran compras meticulosamente planeadas, organizadas y ejecutadas con la precisión de alguien que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Apreté los labios y tomé su computadora con las manos aún temblorosas, abriendo el navegador con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Si realmente había sido él, debía haber algún rastro, alguna evidencia que confirmara mis sospechas. Y, efectivamente, no tuve que buscar demasiado. Su historial de navegación estaba repleto de búsquedas recientes de vuelos a Europa, artículos de lujo, reservaciones en hoteles 5 estrellas y confirmaciones de compra enviadas a su correo. No había duda alguna, lo había planeado todo con antelación y había usado mi tarjeta sin consultarme ni una sola vez. Me levanté de la cama sin hacer ruido,
sintiendo una mezcla de rabia y traición que me quemaba el pecho, una sensación sofocante que me obligaba a respirar profundamente para no explotar en ese mismo instante. Caminé por la casa con pasos pesados, intentando calmarme, pero cada vez que recordaba la cantidad obscena de dinero que había gastado sin mi permiso, el enojo se intensificaba hasta hacerme sentir que en cualquier momento podía perder el control. Pasé las manos por mi cara y traté de aclarar mis pensamientos, porque sabía que reaccionar sin pensar no serviría de nada, que gritarle en cuanto despertara solo le daría la oportunidad de inventar una excusa, de mentir o de victimizarse. Abrí mi billetera con la esperanza absurda de que tal vez, de alguna manera, mi tarjeta no estuviera allí, de que tal vez la había perdido y alguien más la había usado. Pero cuando la vi en su lugar, perfectamente acomodada, comprendí lo que ya había sospechado desde el primer momento. Él la había tomado en algún punto sin que yo lo notara, había copiado los datos y luego la había dejado exactamente donde estaba para que no sospechara nada. No era una acción impulsiva, no era un error ni un descuido. Era un robo calculado y premeditado, llevado a cabo con la frialdad de alguien que no tenía el menor respeto por la persona con la que compartía su vida. Me senté en la sala y respiré hondo, cerrando los ojos por un momento mientras trataba de decidir cuál sería mi siguiente paso. Sabía que explotar en ese momento no serviría de nada, que no ganaría nada si lo despertaba con gritos y exigencias. No iba a darle la satisfacción de verme alterada ni a permitir que me diera explicaciones ridículas que intentaran justificar lo injustificable. En lugar de eso, decidí hacer algo mucho mejor, darle una lección que jamás olvidaría. Antes de hacer nada, llamé a mi banco y reporté los cargos como fraudulentos, explicando con voz firme que mi tarjeta había sido utilizada sin mi autorización para realizar compras exorbitantes en tiendas de lujo y boletos de avión a Europa. La persona al otro lado de la línea escuchó atentamente cada detalle mientras confirmaba que el banco iniciaría una investigación inmediata y que en los próximos días recibiría una actualización sobre la reversión de los cargos. Sabía que este proceso no sería instantáneo, pero lo importante era que ya estaba en marcha. Mientras tanto, mi esposo seguía durmiendo profundamente en nuestra cama, completamente ajeno a lo que estaba a punto de ocurrir, sin imaginar que sus vacaciones secretas estaban en peligro de convertirse en una pesadilla. Durante el día, fingí que todo estaba normal, aunque por dentro estaba planeando con precisión cada uno de mis siguientes movimientos para asegurarme de que esta vez él no escapara de las consecuencias de sus acciones. No mencioné nada sobre los cargos ni insinué que había descubierto su traición, no di señales de que sabía lo que había hecho y simplemente lo observé con una calma calculada mientras seguía actuando con la misma arrogancia de siempre. Se paseaba por la casa con su actitud despreocupada, revisando su teléfono con una sonrisa de autosuficiencia y sin la menor sospecha de que su plan ya estaba desmoronándose. Para mi sorpresa, esa noche, mientras cenábamos, me dijo con fingida casualidad que tenía que hacer un viaje de negocios inesperado y que estaría fuera por varios días. No le pregunté detalles, no intenté detenerlo, ni siquiera hice el esfuerzo de fingir interés en su historia mal elaborada, porque en ese momento ya sabía exactamente a dónde iba y con qué dinero pensaba pagar todo. Solo le di un beso en la mejilla con una sonrisa serena y lo vi salir por la puerta con su maleta en la mano, sintiendo una satisfacción que no había sentido en mucho tiempo, sabiendo que en cuestión de días recibiría la mayor sorpresa de su vida. Mientras él disfrutaba de sus compras en París, explorando boutiques de lujo y cenando en restaurantes exclusivos con la confianza de alguien que creía haber cometido el crimen perfecto, yo recibí una notificación del banco que hizo que mi día mejorara por completo. El mensaje confirmaba que todas las transacciones fraudulentas habían sido revertidas con éxito y que mi dinero sería devuelto en su totalidad en los próximos días. Solté un suspiro de alivio y una sonrisa cruzó mi rostro, porque sabía que esto significaba solo una cosa: mi esposo pronto recibiría una gran sorpresa cuando intentara pagar su siguiente compra y descubriera que su lujoso viaje había sido financiado con dinero que ya no existía. No necesitaba llamarlo ni enviarle mensajes, porque sabía que aún vivía en su fantasía, creyendo que estaba disfrutando de unas vacaciones perfectas sin sospechar que la realidad estaba a punto de golpearlo de la peor manera. Decidí esperar pacientemente su regreso, imaginando la cara que pondría cuando intentara usar la tarjeta nuevamente y descubriera que no solo estaba bloqueada, sino que todo el dinero que pensaba haber gastado había sido completamente anulado. Durante toda la semana, ignoré sus llamadas y evité responder sus mensajes, dejándolo creer que todo estaba en orden mientras él seguía gastando alegremente sin saber que el verdadero problema le estaba esperando en casa. Cuando finalmente volvió,
Abrió la puerta con la energía de alguien que acababa de vivir la mejor semana de su vida, cargado de bolsas de diseñadores y con una sonrisa de autosuficiencia que me hizo contener la risa. Caminó hacia mí con aire triunfal, como si esperara que lo recibiera con entusiasmo, y sin la menor vergüenza comenzó a mostrarme sus tesoros, sacando de las bolsas un reloj costoso, ropa de marca y varios recuerdos del viaje que claramente había comprado pensando que yo no tendría idea de lo que había hecho. Pero antes de que pudiera decir algo más, abrió los brazos con falsa generosidad y soltó la frase que lo arruinaría todo. Se dejó caer en el sofá con un suspiro satisfecho, acomodándose con la despreocupación de alguien que realmente creía haber logrado algo increíble, como si hubiera descubierto la fórmula del éxito sin esfuerzo alguno. Cruzó las piernas con total confianza, levantó una copa de vino que había traído de su viaje y me miró con una expresión de autosuficiencia que me resultó casi cómica. Su actitud me dejó claro que, en su mente, todo esto era simplemente un juego en el que él había sido el ganador absoluto, sin sospechar que la partida ya había terminado y que el verdadero desenlace estaba a punto de golpearlo con toda su fuerza. «Gracias por la mejora», exclamó con tono arrogante, con esa sonrisa engreída que tanto me molestaba, mientras sacaba con calma su nuevo teléfono de la caja y lo encendía con orgullo. Creo que nunca había disfrutado tanto un viaje, deberíamos hacerlo más seguido. Fue en ese momento cuando no pude aguantar más y estallé en carcajadas, riendo con tanta fuerza que mis hombros temblaban y mis ojos se llenaban de lágrimas, como si acabara de escuchar el chiste más gracioso del mundo. Él frunció el ceño de inmediato, su sonrisa comenzó a desvanecerse y me miró con evidente confusión, sin entender qué era lo que me hacía tanta gracia. Por un instante, pareció dudar de sí mismo, como si algo en mi reacción le hiciera pensar que tal vez, solo tal vez, no todo estaba saliendo como había planeado. Aún con una sonrisa en el rostro, me crucé de brazos y lo observé en silencio, disfrutando del momento, esperando pacientemente a que se diera cuenta de lo que realmente había pasado. Podía ver el engranaje en su cabeza girando lentamente, la duda comenzando a sentarse en su expresión, el inicio del pánico formándose en su mirada. Y justo ahí, en ese preciso instante, supe que el juego había cambiado y que esta vez, por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control absoluto de la situación. La sonrisa de mi esposo se desvaneció lentamente cuando notó que yo no reaccionaba con la sorpresa, la indignación o la furia que seguramente esperaba ver en mi rostro. Frunció el ceño con un gesto tenso y dejó su copa en la mesa con una lentitud calculada, como si su cerebro intentara analizar cada pequeño detalle de mi actitud para encontrar alguna pista que le indicara por qué no estaba gritando o acusándolo de haber robado mi dinero. Su mirada se tornó más inquisitiva, llena de una mezcla de curiosidad y sospecha, como si finalmente comenzara a darse cuenta de que algo en su triunfo no encajaba tan perfectamente como él creía. «¿De qué te ríes?», preguntó con un tono mucho menos seguro que antes, entrecerrando los ojos mientras cruzaba los brazos sobre su pecho, claramente incómodo con mi reacción. Yo, todavía con una expresión divertida, me levanté del sofá con calma y caminé lentamente hacia la mesa donde había dejado su pasaporte, algunos recibos de sus compras y varios documentos que él ni siquiera se había molestado en guardar bien. Tomé uno de los papeles con la punta de los dedos, observándolo con fingida fascinación mientras lo giraba ligeramente, como si realmente me interesara lo que decía, antes de soltar una frase que hizo que su rostro perdiera todo el color en cuestión de segundos. «Me río porque la tarjeta que usaste no era mía». El silencio que se hizo en la habitación fue tan denso que casi podía escucharse el sonido de su respiración acelerada, entrecortada por la incredulidad y el terror que empezaba a apoderarse de su expresión. Sus ojos, que antes estaban llenos de autosuficiencia y satisfacción, ahora reflejaban una mezcla de duda y alarma, como si su mente estuviera tratando desesperadamente de negar lo que acababa de escuchar. Parpadeó varias veces, moviendo la cabeza ligeramente como si estuviera buscando alguna señal de que yo estaba bromeando, pero la tranquilidad con la que lo miraba dejaba claro que no había ningún chiste en mis palabras. Su mano temblorosa se extendió lentamente hacia su billetera, como si necesitara comprobar por sí mismo lo que ya comenzaba a temer, como si de alguna manera todavía tuviera la esperanza de que yo estuviera equivocada. Pero en el fondo, ya sabía la verdad, ya entendía que su viaje de ensueño estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Mientras él buscaba desesperadamente en sus cosas, revolviendo su billetera con manos temblorosas y revisando sus tarjetas una y otra vez como si mágicamente fuera a aparecer una explicación que lo salvara, yo me crucé de brazos y lo observé con una calma absoluta, disfrutando cada segundo de su confusión. Sabía exactamente lo que estaba pasando por su mente en ese momento, sabía que estaba repasando mentalmente cada compra, cada vuelo, cada cena, cada hotel en el que se había hospedado y cada artículo de lujo que había adquirido con total despreocupación. Pero lo que él no sabía aún era la verdadera magnitud de su error, el detalle que haría que todo lo que creía haber conseguido se convirtiera en su peor pesadilla.
¿Cómo que no era tuya?, murmuró con el ceño fruncido, sacando su billetera y revisando sus tarjetas con ansiedad creciente, como si necesitara una prueba tangible de que yo estaba equivocada. Yo usé la que estaba en tu cartera, revisé el número, era la misma de siempre, no puede ser otra. Sí, tomaste la tarjeta que creías que era mía, respondí, inclinándome ligeramente hacia él con una sonrisa que sabía que lo pondría aún más nervioso. Pero resulta que esa tarjeta no está a mi nombre, está a nombre de mi jefe. Su expresión pasó de la incredulidad a un pánico absoluto en cuestión de segundos, como si mi voz se hubiera convertido en un eco aterrador que le repetía la peor noticia que podía recibir. Dejó caer su billetera al suelo sin siquiera notarlo, se llevó las manos a la cabeza y comenzó a respirar de manera entrecortada mientras intentaba encontrar una forma de salir de la pesadilla en la que acababa de darse cuenta que estaba atrapado. Sus labios se movían sin emitir sonido alguno, como si su cerebro estuviera demasiado ocupado procesando la catástrofe para permitirse formular una respuesta coherente. No puede ser, susurró con la voz rota, mirando el recibo que tenía en la mano con ojos desorbitados, como si por arte de magia las letras fueran a cambiar y le dieran una versión diferente de la realidad. ¿Por qué demonios tenías la tarjeta de tu jefe? Me encogí de hombros con indiferencia, disfrutando de la desesperación que ahora se reflejaba en su rostro, deleitándome con la manera en que todo su mundo de fantasía se derrumbaba frente a sus ojos. Me la dio hace unas semanas para que hiciera unas compras de oficina, dije con tranquilidad, como si fuera la cosa más normal del mundo, como si la escena que se estaba desarrollando frente a mí no fuera la mejor venganza que jamás habría planeado. La guardé en mi cartera para no olvidarla, y nunca imaginé que alguien la tomaría sin permiso para gastar más de 30.000 euros en lujos que claramente no podía pagar. Su mandíbula se tensó, sus manos se aferraron a su cabeza y sus ojos se llenaron de un terror tan absoluto que, por un momento, casi sentí pena por él. Pero la sensación se disipó en un instante, porque sabía que esto era exactamente lo que se merecía. Y lo mejor de todo era que lo peor aún estaba por venir. Mi esposo se puso de pie de golpe, con la respiración agitada y las manos temblorosas, tratando de encontrar una forma de revertir lo que había hecho sin enfrentarse a las consecuencias de sus propias acciones. Sus ojos recorrían la habitación frenéticamente, como si en algún rincón pudiera encontrar una solución milagrosa que lo salvara de la catástrofe en la que acababa de darse cuenta que estaba atrapado. Su pecho subía y bajaba con rapidez, sus dedos se aferraban a los bordes de la mesa con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, lo vi sin rastro alguno de su típica arrogancia. «Dime que pudiste cancelar los pagos», exclamó con desesperación, con los ojos muy abiertos y la voz cargada de pánico. «Dime que lo solucionaste antes de que él lo notara. Dime que el banco no dijo nada todavía». Me acomodé en el sofá con una calma absoluta, sintiéndome completamente satisfecha al ver cómo el pánico lo consumía por completo, cómo su falso sentido de superioridad se desmoronaba en cuestión de segundos. Tomé un sorbo de agua sin prisa, disfrutando el momento, y luego levanté la mirada hacia él con una expresión serena, como si la situación no me afectara en absoluto. «Oh, claro, ya reporté todo como fraude», respondí con naturalidad, estirando mis piernas con tranquilidad mientras veía cómo su desesperación aumentaba con cada palabra. «Pero como la tarjeta no es mía, el banco contactó directamente a mi jefe, y, bueno, parece que no está muy contento con la situación». Justo en ese momento, como si el destino quisiera poner la cereza sobre el pastel, el teléfono de mi esposo vibró con una llamada entrante. El sonido del timbre rompió el silencio con una intensidad casi teatral, haciendo que todo su cuerpo se tensara de inmediato. Miró la pantalla con terror. Sus labios se entreabrieron ligeramente y su piel se tornó más pálida que nunca, como si acabara de ver un fantasma. Aunque yo no podía ver el nombre que aparecía en su celular, no me costaba adivinar quién era la persona al otro lado de la línea. «Oh, ¿será mi jefe llamándote?», pregunté con falsa inocencia, apoyando el mentón sobre mi mano mientras lo observaba con diversión. «Supongo que quiere hablar contigo sobre cómo piensas devolverle su dinero, o, tal vez, quiere saber si prefiere llevar esto directamente a la policía». Él tragó saliva con dificultad, con las manos temblorosas mientras veía la pantalla como si sostuviera una bomba a punto de explotar, con la mente trabajando a toda velocidad para decidir si debía responder o si era mejor ignorar la llamada y desaparecer del mapa. Pero yo sabía, y él también, que no importaba lo que hiciera en ese momento, porque la verdad ya había salido a la luz y no había forma alguna de escapar de lo que venía después. Cuando finalmente atendió la llamada, lo vi intentar mantener la compostura, aferrándose al teléfono con una mano sudorosa mientras su otra mano se cerraba en un puño tembloroso sobre la mesa. Su voz sonaba temblorosa, su tono estaba cargado de nerviosismo y la manera en que balbuceaba respuestas cortas dejaba claro que estaba atrapado en una conversación de la que no podía escapar. No pude escuchar lo que mi jefe le decía del otro lado de la línea, pero no me hizo falta, porque la manera en que mi esposo asentía repetidamente, murmuraba disculpas y cerraba los ojos con frustración me decía todo lo que necesitaba saber. Segundos después, su rostro se puso aún más pálido, como si le hubieran arrebatado todo el aire de los pulmones de un solo golpe.
Pasó una mano por su cabello en un gesto desesperado, miró hacia el suelo con los labios apretados y apretó el puente de su nariz, tratando de controlar su evidente angustia. Yo seguía sentada en el sofá, observándolo con una expresión de absoluta calma, disfrutando de cada pequeño gesto que reflejaba su desesperación, cada parpadeo que traía consigo más pánico, cada respiración entrecortada que confirmaba que su vida acababa de desmoronarse en cuestión de minutos. Después de unos minutos, colgó sin decir una palabra, dejando el teléfono sobre la mesa con una expresión de completo pánico, como si acabara de recibir una sentencia de muerte y aún no supiera cómo procesarlo. Sus ojos estaban clavados en la nada, su espalda encorvada como si de repente hubiera envejecido 10 años en una sola conversación y su boca entreabierta como si intentara decir algo pero no encontrara las palabras correctas. «Tengo que devolver todo el dinero», murmuró con la mirada perdida y la voz quebrada, como si cada palabra le pesara en la lengua. «Y si no lo hago pronto, van a presentar una denuncia por fraude». Me limité a sonreír sin el menor rastro de compasión, sin siquiera intentar fingir lástima por su situación, porque sabía perfectamente que esta era una lección que jamás olvidaría. Lo vi apretar los dientes con rabia contenida, sintiendo el peso de la realidad caer sobre sus hombros, sintiendo por primera vez lo que era enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones sin que nadie estuviera ahí para rescatarlo. «Bueno, querido», dije con fingida dulzura, inclinando ligeramente la cabeza mientras lo miraba con diversión, «supongo que ahora sí tendrás que encontrar un trabajo de verdad». Él me miró con furia y desesperación al mismo tiempo, con los ojos llenos de frustración, como si quisiera culparme por lo que había pasado, como si esperara que me sintiera responsable de su desgracia. Pero en su interior, muy en el fondo, sabía que no tenía a nadie más que a sí mismo para responsabilizar, sabía que esta vez no había excusas que lo salvaran, sabía que yo solo había sido el espejo que le mostró la peor versión de sí mismo. Y esa, sin duda, era la mayor venganza de todas. Los días siguientes fueron un infierno para él, corriendo de un lado a otro sin descanso, intentando desesperadamente reunir el dinero para evitar que la situación legal escalara aún más y se convirtiera en un problema del que no pudiera escapar. Intentó negociar con mi jefe, intentó conseguir plazos más largos para el pago, intentó incluso convencerlo de que todo había sido un error, pero nada de eso funcionó, porque la verdad era demasiado clara y sus excusas ya no servían de nada. Vi cómo su arrogancia se desmoronaba poco a poco, cómo la seguridad con la que había regresado de su viaje desaparecía por completo, como el hombre que antes se creía invencible ahora era solo una sombra de lo que solía ser. Tuvo que deshacerse de su preciado reloj de diseñador, ese mismo que había mostrado con orgullo al regresar de su viaje, ese mismo que había comprado creyendo que jamás tendría que preocuparse por el costo. Tuvo que vender sus gadgets más caros, su colección de zapatos exclusivos, su consola de videojuegos de última generación e incluso su preciado auto deportivo, que siempre había considerado una extensión de su ego. Pero ni siquiera con todo eso logró juntar el dinero suficiente, porque 30.000 euros no se recuperan de la noche a la mañana, y cada día que pasaba la presión aumentaba más, hasta que su desesperación se hizo evidente en cada uno de sus gestos, en cada una de sus palabras, en cada mirada de frustración que me lanzaba cuando creía que yo no lo estaba observando. Yo, por mi parte, observé todo desde la distancia con una tranquilidad absoluta, sin ofrecer ayuda, sin dar consejos, sin mostrar la menor intención de rescatarlo de su desastre, porque sabía que esta era una lección que tenía que aprender por sí mismo, sin atajos ni favores que lo salvaran a último minuto. Sabía que esta experiencia le había enseñado, de la peor manera posible, que sus acciones tenían consecuencias y que, por primera vez en su vida, tenía que enfrentar el resultado de su propia avaricia sin esperar que alguien más lo resolviera por él. No sentí pena, no sentí lástima, no sentí ni el más mínimo deseo de tenderle una mano, porque entendí que un hombre como él no merecía segundas oportunidades cuando su única intención siempre había sido aprovecharse de los demás. Finalmente, una tarde, llegó a casa con la mirada agotada, con el rostro cansado, con los hombros caídos y sin rastro de la arrogancia con la que había partido a su viaje, sin el brillo de superioridad con el que había regresado creyendo que había engañado a todos. Me miró en silencio, con los labios ligeramente entreabiertos, como si quisiera decir algo, como si esperara que le diera la oportunidad de explicarse, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, simplemente tomé mi bolso con total serenidad, me dirigí a la puerta sin prisa y le dediqué una última sonrisa antes de salir sin la menor intención de volver. «Disfruta tu nueva vida», dije con calma, cerrando la puerta detrás de mí sin mirar atrás, sin detenerme a escuchar su reacción, sin permitir que ni un solo segundo de mi tiempo volviera a ser desperdiciado en alguien que jamás supo valorar lo que tenía.
Porque si algo había aprendido de todo esto, era que no necesitaba a alguien que solo estuviera a mi lado mientras pudiera aprovecharse de mí, que no merecía compartir mi vida con alguien que me veía como una fuente de recursos y no como una compañera. Y ahora, con toda certeza, sabía que mi vida sería mucho mejor sin él, sin sus mentiras, sin su ambición desmedida, sin su descaro, sin su manipulación. Me alejé con una ligereza que no había sentido en años, con la certeza de que había cerrado la puerta no solo de mi casa, sino de un capítulo entero de mi vida. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que, por fin, era libre.